y ya nos está escuchando todo el mundo. Ya está, ya digamos lo que digamos, ya se queda grabado para siempre. Y tengo que decirte que eres la primera invitada a la que no conozco. O sea, esto es loquísimo. O sea, ya he cruzado una línea. Yo empecé esto, como te comentaba antes, lo empecé con gente que más o menos tenía una mínima relación en la que me atreví a llamarles y decirles, oye, yo sé que tú has tenido movidas en la cabeza, charlamos de eso. La segunda temporada la empecé con Borja Pavón, que aunque no tenemos mucha relación, me vi como con cierta fuerza para decirle, hey, Borja, charlamos. Y entonces ahora estoy contigo, que es que no hemos hablado nunca. Entonces estamos aquí Sí, porque hombre, alguien yo en te he dado Twitter... la turra, yo Bueno, te he dado la turra al por fútbol Twitter. femenino. Sí, pero estamos aquí porque alguien en redes sociales, después de escuchar el episodio con Borja, dijo, pues para hablar de depresión y eso tienes que hablar con Andrea, ¿eh? Y entonces te mandé un mensaje y te dije, hablemos. Pero claro, ¿por qué han pensado en ti para esto? Ponme un poco al día, por Dios. Bueno, porque es un tema del que yo hablo mucho en redes. A ver, para situar, que me imagino que aparte de ti no me conocerá mucha gente, pero ahora sí, yo soy la del hilo de las plantillas, la del me pide, me perdona. Entonces, a raíz de ese hilo y de la explosión del hilo, a mí me escribió un montonazo de gente, pero te hablo de miles de personas diciendo, estoy en la mierda porque tengo una depresión muy grande, porque no estoy en un buen momento de mi vida o porque me va fatal en el trabajo y estoy en una dinámica de autodestrucción, lo que sea. Y con este hilo he desconectado y me he reído y, bueno, me acuerdo de una chica que me dijo, he enterrado a mi padre por la mañana y me he acostado riendo con tu hilo. Hostia. Y yo dije, hostia, que es que yo a esta gente la puedo ayudar porque yo tengo depresión y ansiedad crónicas diagnosticadas desde los 23. Y yo ¿Qué edad sé lo tienes que es ahora? estar ahí. Te lo puedo preguntar? ¿Cómo? ¿O es mal educado? ¿Te puedo preguntar qué edad tienes ahora o soy un mal educado si lo hago? Es muy mal educado, pero tengo Ya, 36. vale. Y digo, joder, yo es que de esto puedo hablar o puedo escuchar o puedo lo que sea porque sé lo que es estar ahí, porque estoy ahí frecuentemente y, joder, que cuando te das cuenta de que hay tantísima gente alrededor tuya y que además que no lo suelen hablar con su entorno y que cogen a un desconocido de internet y se lo cuentan, pues yo empecé a hablar abiertamente pues de depresión, hice un hilo viral sobre lo que es la depresión, cómo la percibo yo, y bueno, que yo siempre he hablado mucho de mi vida personal y demás en Twitter, y la gente al final pues eso, se crea un vínculo y te va hablando. Tenía una aplicación antes anónima en la que tú me podías contar lo que te diera la gana, yo no tengo ni idea de quién eres tú, y depende del mensaje pues lo contestaba o no, porque a lo mejor era alguien que simplemente se quería desahogar y contártelo, y empecé así. Y hay mucha gente que me sigue por eso todavía. Hostia, me resulta súper curioso porque realmente tú mencionas, lo que entiendo es que mencionas que estás con depresión crónica, etcétera, etcétera, a raíz de ese hilo en el que descubres que hay más gente que está así. O sea, ¿es el No, yo es una detonante que cosa te que, hace claro, yo hablar abiertamente o de siempre? antes no me conocían. Entonces, claro, lógicamente antes no lo sabían, pero yo es una cosa de la que he hablado siempre, pues porque no me escondo. O sea, y porque aparte que cuando alguien entra en mi vida, tiene que saber lo que hay también, porque como te digo, es crónica. Entonces, tú un día estás arriba y otro día estás abajo. Y es una cosa de la que hablo sin tapujos. Y yo para mí decir, voy al psicólogo, o voy a la psicóloga en mi caso, no es ningún tabú. Entonces, una cosa es decírselo en el bar a mis colegas y otra cosa es ponerlo en Twitter. Cuando lo pones en Twitter, te contesta otra gente con, yo también voy al psicólogo. Claro. Entonces, al final acabas creando un vínculo, porque esto antes no pasaba. Tú antes decías voy al psicólogo y te miraban mal, y ahora mismo estamos en un momento en el que yo creo que prácticamente todos o vamos o deberíamos ir al psicólogo. Claro. Ostras, pero es súper curioso, me produce mucha curiosidad el que el, esa especie de apuro de mencionárselo a la gente más cercana y sin embargo no tener apuro en hablarlo abiertamente en redes sociales cuando el discurso de la gente generalmente es las redes son súper destructivas y de repente la sensación que tengo es que se convierte casi en un refugio, ¿no? El mencionarlo así de repente constituye como una especie de muro alrededor de, hey,
aquí podemos estar mal porque nos entendemos. O sea, es Bueno, curioso. también creo que mucha gente es anónima en redes, entonces les da igual, porque no van a poner voy a psicólogo y lo va a leer, que yo en mi caso me acuerdo de que sobre todo cuando me hice viral, empezó a seguir gente del instituto, o sea, me acuerdo de un chaval que fue conmigo a la escuela de idiomas y me escribió y me dijo, yo no sabía que tú estabas mal. Yo, Vaya, es que vaya mensaje también, ¿eh? te Hostia, sentaba, Andrea, yo no sabía que tú... te sentabas 3 mesas más allá, tampoco voy a decirte, tío, que estoy mal, ¿sabes? Mm. Que no sé, pero yo creo que yo, por ejemplo, cuando hablo de depresión, hablo de cómo me siento yo, pero porque al final es como nos sentimos todos. El hilo este viral, al final es un poco lo que es la descripción de lo que es la depresión, de lo que son las dinámicas cuando estás deprimido y de cómo la gente que está a tu alrededor no te entiende, cómo tú también te bloqueas porque no te entiendes y lo que falla en tu cabeza en esos momentos. Y me acuerdo que me decía un chico también, joder, es que lo he leído y yo no lo sé explicar y esto se lo voy a enseñar a mi novia para que me entienda lo que me pasa. Porque claro, tú lo explicas mejor, y yo, vale. Entonces yo también, como soy escritora y puedo un poquitito más adornar las cosas para explicarlas un poco mejor, creo que a mucha gente, tanto leerlo como compartirlo, le ayuda. Entonces yo hablo abiertamente de salud mental por esto. Eso es curioso, eso que mencionas, porque yo me he encontrado también con mucha gente que a raíz de leer el libro, lo que mencionan es, por fin consigo poder explicar lo que me pasa. Es esto, no sabía explicarlo y lo que pasa es esto. Entonces, ¿crees que hay como una especie de herramienta en escribir? O sea, ¿no te da la sensación de que escribir es mucho más imprescindible de lo que puede parecer a primera vista? Yo es que además escribo desde siempre y sí que me he expresado bastante mejor escribiendo, porque también me cuesta mucho hablar cara a cara, explicar las cosas cara a cara y escribiendo. Estás tú solo, escribes, lo sueltas todo, lo adornas un poquitito, esto lo voy a quitar, esto lo voy a poner y al final te expresas muchísimo mejor, por lo menos en mi caso. Entonces, yo para mí, a ver, yo es que tengo una vida muy desestructurada, Ángel, pero yo llevo yendo al psicólogo desde los 9. Hostia, creo que eres de las personas con la que he hablado, la que antes por edad ha ido al psicólogo. Bueno, Dani Martín a lo mejor también empezó de jovencito. No sé si tan jovencito, pero creo que tú probablemente seas la más joven. Y conmigo, sobre todo en la preadolescencia, hacían mucha terapia de escribe cómo te sientes. Porque claro, para Claro. un niño es mucho más fácil hacerle o escribir o dibujar, incluso cuando estamos hablando de niños de 5 o 6 años, que ponerte a hacer terapia con él directamente. Y yo, además, a ver, yo voy a terapia desde los 9 años porque mi madre, que debía ser visionaria de todo lo que iba a venir después, a mi madre le detectan un cáncer de huesos, Ujú. eh, que era de los primeros que se detectaban en España y, por tanto, incurable. Y le dan 2 meses de vida. Entonces, mi madre decide que a la niña hay que prepararla. Y me Hostia. mandan a una... Yo iba como a clase particular para que yo no fuera muy traumático lo de vas a una psicóloga, yo iba y hacía los deberes. Y esa mujer, cada vez que hacíamos los deberes, una vez a la semana, me decía, y ahora haz una redacción de cómo te sientes esta semana y de lo que está pasando en casa. Entonces al final sí que vas un poquitito cogiendo ese hábito de Ya. escribir, y fue donde empecé a escribir poco a poco, y de expresar tus sentimientos a través de la escritura. Claro, todo esto me ha servido muchísimo después con todo Claro. lo que ha venido, porque mi madre de aquella se salvó, pero murió hace 5 años en un accidente doméstico. Bueno, mi madre tenía Alzheimer y se atragantó comiendo. Luego mi Joder. hermana tuvo ELA y mi padre murió el día 30. O sea, Hostia, Andrea, me estás sí. girando el cuerpo, te lo digo ya. O sea, me estás Entonces, cogiendo la ¿sabes? piel y dándole Sí, la es como vuelta. que mi No, madre me hubiera preparado para todo el duelo que me iba a sí, venir sí, después sí, tan, sí. tan O sea, heavy. ahora mismo es que ni siquiera puedo decir lo siento porque se queda corto. O sea, es como una cadena de sucesos de, hostia, claro, no se te pone fácil Pero claro, remontar. yo la preparación del duelo yo la tengo en los 9. Pero para mí, que es Mm. una cosa que la veo, o sea, en mi casa siempre ha sido muy, ir al psicólogo y todo está muy normalizado, ya te digo, te hablo de que hace 25 años a mí ya me mandaban a uno, pero cuando a mi hermana le detectan el ELA,
mi hermana mete a mi sobrino en un psicólogo, una psicóloga. Y a mí me hace mucha gracia porque mi sobrino no se da cuenta de las cosas. Me dice, es que esto no me sirvió para nada, porque yo lo pasé peor con la abuela, o sea, yo lo paso peor con mi madre, ¿sabes? Ya. Que con mi hermana. Digo, ya, igual los 2 años y medio de terapia no han tenido nada que ver, ¿sabes? Los 2 años y medio que has estado yendo a una psicóloga que te ha preparado para el duelo, igual han tenido mucho que ver a la hora de que una muerte que no te esperabas te la tomaras mal y otra sí. Yo creo que el psicólogo lo tenemos pensado como una tirita para cuando estás mal, pero cuando tú tienes ese hábito de buscar ayuda y de prepararte para baches que te pone la vida a través de esa ayuda que vas a recibir, también, yo es que para mí el psicólogo es como la ITV del coche. Aunque esté bien, porque tengo épocas de estar muy bien, que me pueden durar 2 años, 3, yo sigo necesitando ir al psicólogo. Y al final también lo hago porque hay cosas que yo no detecto, pero mi psicóloga sí. ¿Cómo qué? Por ejemplo, me llama mucho la atención eso. Hay dinámicas en las que te metes que no te estás dando cuenta de que son perjudiciales para ti. Y, por ejemplo, a mí me pasa con la adicción al trabajo. Vale. Yo, cuando me engancho a trabajar, que me levantaba a las 4 de la mañana, hace 2 años me levantaba a las 4 de la mañana todos los días, porque es que a mí no me daba el día para trabajar. Ya. A mí no me daba el día. Y llegó un momento en el que mi psicóloga me dijo, necesitas dormir. Y digo, no puedo porque es que yo mañana a las 4 me... Dice, no, date cuenta de que tú piensas que estás aquí y estás bajando. Porque cuando tú te enganches a algo, es porque estás bajando. Y tú te has enganchado al trabajo porque ya estás entrando en una dinámica de bajar. Y al final, cuando lo alargas durante mucho tiempo, tú no te das cuenta de que estás haciendo algo que es nocivo para ti y que seguramente es porque hay algo detrás que no estás viendo. Claro, y ese algo detrás consigues detectar los patrones cuando sucede, es decir, consigues detectar. Y es que soy bastante impredecible. Vale. Pero, O sea, me refiero a esto, pero lo hablaba con algunos, ya no recuerdo quién lo decía exactamente, sé que Beli lo mencionó en su día, Borja también lo mencionaba. Casi todos relacionaban sus caídas con, con momentos de inestabilidad en alguna parcela de su vida, que lo podías localizar. Quiero decir, era muy evidente porque era o una persona se iba o un trabajo surgía o un trabajo desaparecía. Era como algo que formaba una pieza fundamental de tu puzzle desaparecía. Entonces, ¿a ti eso te sucede? ¿O puede que tu puzzle esté exactamente igual y de repente notas que hay como un me voy al fondo? normalmente hay un detonante. Yo, en el caso, yo cuando entro en la depresión gorda, gorda, que es la que me diagnostican, con la que estoy con fármacos y demás, es porque pierdo un trabajo. Pero es que luego, hablándolo en terapia, no era por ese trabajo, sino por el anterior que perdí. Yo monté un negocio, emprendí, salió mal, yo bajé la persiana y me fui a otra cosa y empecé de comercial. De ese trabajo me fui a otro. Y de repente estaba bien en un sitio porque me gustaba, era comercial de automoción, viajaba mucho, iba de taller en taller, me gustaba hablar con los clientes y demás, pero la empresa empieza a exigir unos números a los que yo no puedo llegar y me despiden. Y yo ahí me vengo abajo. Y entonces, ese detonante, al final había otro detrás, que era ya, pero tú es que vienes de otro fracaso que es el que te importa de verdad, que es el de tu negocio, pero en este te has dado cuenta. Y ahí es donde yo entro en depresión. Estuve ya 2 años con tratamiento, estuve muy mal en esa época. De hecho, bueno, llegué a pasar comité, porque claro, estás 2 años de baja, Ya. llegas a comité incluso. Y a partir de ahí, y luego la retirada de los fármacos, que todos sabemos que es bastante jodida, ahí es donde estoy mal. Y sí que es cierto que luego hay detonantes pequeños, una ruptura sentimental, una relación que no funciona, lo que sea, o la última vez acababa de perder a mi hermana y estaba bien, pero, tío, se me murió el perro Ya. y un chispazo. Claro, es que al final es eso, es un detonante que te hace estallar y no te das cuenta de que no estás estallando porque se te haya muerto el perro. Estás estallando porque llevas sufriendo dolor 4 o 5 años. Yo, después de la muerte de mi madre, tengo un bloqueo sentimental, o sea, un bloqueo emocional, perdón, en el que no podía llorar. Estuve 4 años sin llorar.
A raíz de la muerte de mi hermana empiezo un poquitito a gestionar todo esto y luego ya con lo del perro reviento. Con el perro no Ya, podía parar de llorar, por ejemplo. O sea, pero que dices, o sea, es que acabas de enterrar a tu madre y a tu hermana y tú estás llorando por el perro. Y dices, no, no estoy llorando por todo al final. claro. No, hay como algo, hay como una especie de patrón en todo esto y es que tengo, bueno, no sé, no soy experto, pero la sensación que uno tiene es que la depresión siempre va como con delay. Sí, Te pasa sí, sí. algo, crees que estás bien y entonces te pega la hostia luego en otro sitio. Es como si fuera con delay y muy manipuladora, de para que creas que te estoy pegando por esto en este momento. Y dices, no, me estás atacando por algo de hace 2 años, 6 meses o un año. Entonces, es como que lo que te pase ahora o lo solucionas y lo gestionas ahora, porque como lo tapes, es que te va a petar cuando menos lo esperes y vas a creer que es por otra cosa. Entonces es como muy tramposa, ¿no? Es que yo creo que el mayor reto que tenemos es entendernos a nosotros mismos y saber dónde empiezan a ir las cosas mal, porque creo que nos creemos superhéroes. Creo que cuando nos pasa algo y no nos pega la hostia, decimos, no, yo puedo, yo puedo, hasta que llega un momento en el que no podemos más. Y yo creo que debemos escucharnos más nosotros también y aprender a conocernos y aprender a saber que si no quieres levantarte de la cama hoy, o si no quieres quedar con tus amigos, o si no quieres tal, es porque algo te está pasando. Y aprender a gestionar todo eso antes de que llegue esa hostia grande, que nos haga reventar. Yo es una cosa que he aprendido también. Es una de las señales que me obligo a no tener, que es la de no querer quedar con gente. La de no volver a encerrarme en casa, porque he estado mucho tiempo, pero te hablo a lo mejor de hace 10 años, de no querer ver a nadie, a absolutamente nadie. Y ahora, pues por ejemplo, ahora tras perder a mi padre, fue como durante 2 o 3 días no me apetecía ver a nadie. Y me decía mi sobrina, vamos a tomar una cerveza. Y yo, no me apetece nada. Y al final, al par de horas, decir, voy a salir y la voy a tomar, porque si no, sé que lo que va a pasar es que no va a ser hoy, va a ser toda la semana, no voy a querer ver a nadie. Entonces al final me obligo un poco también a parar esas dinámicas porque las conozco. Porque ya sé que cuando no Ya. quiero ver a alguien es que algo está fallando ya. Entonces, igual que hay cosas que vas descubriendo poco a poco que, vale, que cuando estoy enganchadísima al trabajo es porque no quiero pensar en otras cosas por algo, vale, eso ya lo he aprendido. Y ahora lo de no querer ver a gente ya lo he aprendido, pero a lo mejor dentro de 3 años detecto otra cosita que también es una señal de que las cosas no van bien. Y Pero haces es un el, camino larguísimo. ya. Y haces el ejercicio cuando empiezas a detectar esos momentos de ojo que estoy entrando en vorágine de trabajo, ojo que estoy entrando en no querer salir. Aparte del ejercicio de voy a obligarme a cambiar esta sensación de no me apetece salir o voy a frenar esta vorágine de trabajo, haces el ejercicio de frenar y decir, a ver, ¿cuál es la mierda que está viniendo? O lo camuflas un poco. Bueno, en este caso, por ejemplo, sé cuál es, que es la pérdida de mi padre, o sea, sé Vale. que es la que ha detonado esto, pero O sea, cuando... se podría decir que estamos al día con la depresión. Es como que no está en el Sí, rollo de esta vez sí. te estoy camuflando cosas de hace 3 años y me estoy centrando en la muerte de mi padre. O sea, estamos al día, ¿no? La Esta vez sí, tenemos. esta vez creo Vale, que vale. estamos actualizados. Pero, por ejemplo, cuando estaba enganchadísima al trabajo, no sabía qué era lo que iba mal exactamente. Yo simplemente Ya, me levantaba a las 4 de la mañana, encendía el ordenador, me ponía a trabajar por ejemplo, haber escrito la novela y que no hubiera salido hasta dentro de 2 años, esos 2 años a mí me mataban. Porque eran 2 años de yo quiero la novela en la calle ya porque yo ya la he escrito y entonces si no voy a escribir otra. Y empezaba otra. Y me enganchaba a trabajar, trabajar y trabajar y todavía no sé detectar qué era lo que estaba mal. Pero lo poco claro que sacamos mi psicóloga y yo de todo esto era que como el trabajo es lo único que puedes controlar de tu vida, es en lo que te focalizas. Como tú no puedes controlar que tu padre esté enfermo, que tu hermana no esté, que tu sobrino sea un adolescente bastante ya. tocacojones, como no puedes controlar todo esto que hay a tu alrededor, lo que puedes controlar es el trabajo. Entonces lo que te metes es trabajo, 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 trabajo. Pero claro, cuando haces esto, estás descuidando todo eso y a la vez te estás descuidando a ti. No descansas, no comes bien y eso al final lo que hace es hacer que el problema crezca y que cuando estalle sea muchísimo mayor Claro. que todo lo que tienes alrededor.
Hostia, ¿y no te parece que puede haber algo, ahora cuando decías lo del libro, que se publique, porque esos 2 años de espera en que se publicara era asfixiante? De repente pensaba, me han venido como dos cosas. Una que creo que me vas a decir, por supuesto que es así, que es esta, que es, una vez se publica el libro, no empieza la ansiedad del que vaya bien, a ver si a todo el mundo le gusta. O sea, no es otro, no genera una nueva ansiedad. O sea, de repente no es, ya se ha publicado el libro, no se convierte en un alivio, ¿no? Se convierte en una nueva ansiedad. Yo me fui de vacaciones Vale, vale. porque me obligaron. O sea, me acuerdo que mi editora, yo le dije a mi editora, es que no voy a estar en Asturias el día 8, es que voy a estar en otro sitio. Y me dijo, ¿por qué? ¿Por qué haces eso? Y si hay entrevistas, yo, es que no puedo. O sea, no, Claro, no me agobiéis, me las ponéis para la semana siguiente. El día que sale el libro, yo no puedo estar en mi casa encerrada. claro. Yo necesito estar en la playita, en el sur, y haciendo cosas y con gente, porque si ese día estoy delante del ordenador, estoy actualizando la web de Amazon a ver si sube un puesto. O sea, Sí, es sí. que, y tú lo sabes porque te ha pasado a ti ahora también. Sí, claro. Y mirando quién lo subía a redes, a ver, y claro, el tuyo son muchísimos, pero es que el mío no se ha vendido tanto y el mío lo compartían en redes y yo entraba en Twitter y, ¡oh! Han compartido dos más. Son 2 libros más que he vendido. Sí, Claro. sí, o sea, te genera una ansiedad cuando sale y lo que queda, porque, pues eso, Navidad ha sido mirar también ventas, que yo, además, los números son una cosa que no me gusta, que no miro ni cuánta gente me sigue en Twitter, porque, los números para mí, si pienso que tengo 50.000 personas leyéndome, escucha, es Ya. que son un estadio de fútbol, no Sí, tuiteo, sí, claro. no tuiteo. O sea, si pienso en los números me agobio. Pero con el libro sí que he de reconocer que he mirado Goodreads para mirar las críticas, que he mirado todo, que una vez alguien le dio 2 estrellas en Amazon y me quedé en plan, ¿pero por qué? Pero pon por qué, pero escribe por qué le das dos estrellas nada más. O sea, Te hubiese pero parecido mal, ¿eh? Te hubiese parecido mal. Te hubiese no, parecido, pues no estoy de no acuerdo, creo, quiero tu dirección. ¿No? no Hubieses creo, pero preferido eso, ¿no? O sea, me tener el hubiera motivo. gustado. Me hubiera Ya. gustado saberlo, porque sí que me encontré a una chica que había escrito una reseña súper larga, además, tal, y había 2 puntos en los que discrepaba con ella y hablé con ella. Le dije, mira, es que esto es así y así por esto. Y me dijo la chica, bueno, es que es la impresión que me ha dado. Digo, ya, pero yo te estoy explicando por qué es así, ¿entiendes? Y, pero sí que me gusta saberlo, sí que me gusta que me digan, este personaje me sobra. O que me digan que Raquel cae mal, que es la protagonista de la novela, porque es verdad que cae mal, porque está hecha para caer mal, claro que sí. Ujú. Entonces, cuando te dicen, es que me cae mal al principio, yo, joder, es que es una adolescente de 15 años repelente, claro que te tiene que caer mal, entonces me estás diciendo que lo he hecho bien. Claro. Eso es bonito, es dámelo todo para poder informarte. Hostia, hay como muchas de las cosas que dices que me llaman la atención. Una, me da la sensación, eh, cuando hablas de, sobre todo cuando has mencionado lo del libro, el que se publicara y ahora que contabas me pusieron 2 estrellas y necesitaba saber por qué, cuando algo va mal me encierro en el trabajo. O sea, es como, tratando de atar cabos a lo que contabas del primer proyecto que abriste, tuviste que cerrar y tal, ¿no te da la sensación que parte de tu ansiedad o tus caídas pueda tener que ver con necesitar de forma urgente que algo de lo tuyo que tú arranques sea tal y como tú estás deseando que sea, de forma milimétrica, y hasta que eso no suceda, que probablemente jamás sucederá porque siempre estarás exigiendo un poco más, pero que hasta que no suceda algo aproximado a eso, es muy complicado que consigas relajarte? Yo creo que es esa obsesión por el trabajo porque es lo que puedo controlar. O sea, soy súper... Es un poco... Es una parte también del síndrome del impostor, eso de querer controlarlo todo y ser todo súper perfecto y que todo sea tal y como yo quiero y no saber delegar o cosas así, a mí me pasa mucho. Es una obsesión constante y sí que es uno de mis grandes problemas, el trabajo. Y ahora que trabajo un poco en lo que me gusta, eh, bien, pero cuando trabajaba en el chino, pues me ponía de mala hostia que las señoras me cambiaran las cosas de las estanterías. Y al Sí, final claro. es un poco, sí, sí, soy un poco tiquismiquis con el trabajo. Pero, Yo ¿y eres así en el resto de tu vida, en todas las parcelas? O sea, eres igual de... soy un caos, Hostia, qué curioso eso. soy un caos, pero para el trabajo es eso, lo puedo controlar. Ya. Y si no lo puedo controlar es donde me pongo de mal humor, claro. Hostia, es súper llamativo. Y hay algo que no había mencionado nadie hasta ahora,
y lo has mencionado muy de pasada por encima y me ha llamado mucho la atención porque nunca lo había pensado. Cuando has mencionado que sufrías de depresión crónica, has mencionado, si conozco a alguien, se lo tengo que mencionar porque es una movida. Claro, cómo es ese momento? Eso no lo había pensado nunca. O sea, no había pensado ese momento en el que alguien decide formar parte de tu vida, entiendo, y es, oye, qué guay, vamos a pasar juntos un tiempo, y es, sí, sí, pero vamos a sentarnos, que te tengo que contar una cosa. Hostia, no había pensado nunca en ese Desde que momento. tengo el hilo de Twitter, paso el hilo de Twitter, Ah, mira qué sencillamente. forma tan sutil. Sí, Es como un currículum. deberías, Es como, deberías leer esto antes de meter la patita aquí, deberías de leer esto. Porque hay una cosa que tú dices en tu libro también, que es que cuando tienes un problema de salud mental y sales de él, te das cuenta de que sales con mucha menos gente de la que entraste. Y eso nos ha pasado a todos. Y yo creo que mis amigos de toda la vida van a estar toda la vida ahí, pero creo que por nuestra vida hay mucha gente que entra y sale. Y yo, a mí, pues lógicamente me perjudica mucho que tú entres como un Miura, porque la gente entra ya, cuando estamos aquí, que es claro. cuando se sienten atraídos por la energía que desprendemos, bla, bla, bla. Sí, cuando estás arriba del todo, entran. Y después, en cuando empiezan a ver cosas que no les gustan, se van. Y tú te quedas todavía más jodido porque no sabes por qué se van. Cuando es que yo te he dicho que yo soy una persona inestable, que yo soy una persona que, encima, claro, yo ahora mismo no tengo las cargas familiares que tenía antes, pero yo con las cargas familiares que he tenido en los últimos 10 años, eh, lógicamente me volcaba en ellas, olvidándome a otra gente que había en mi vida. Pero lógicamente, si yo tengo a mi madre con Alzheimer o a mi hermana con ELA, van por delante de que tú te quieras ir a la playa esta semana. Ya, Y la gente no entiende eso. Entonces, yo lo primero que explico es, tengo depresión, y eso es que tú ahora mismo, cuando me conoces, estoy en, probablemente en unos niveles de alegría o de... Es que no me gustan los términos alegría y tristeza cuando estamos hablando de depresión, pero bueno, que estoy bueno, pero se en unos entiende. niveles de energía que te están atrayendo mucho, pero escucha que esto es pasajero, o sea que yo después me calmo y a lo mejor no te gusta, como es cuando estoy calmada, porque no es, yo para mí la depresión tampoco es estar en un pozo. Yo simplemente con que se te baje un poquito la energía y no me apetece hacer cosas, yo ya sé que estoy un poquitito, Ya, pues eso, al final son niveles químicos. O sea, al final son niveles químicos que suben y bajan, y cuando bajan, pues te pega la hostia. Y después, el tema de que se vayan es muy perjudicial para, para mí y para cualquiera. Y vamos, para cualquiera que esté sano, imagínate para cualquiera que tenga un problema de salud mental. Y la gente no lo entiende. Y yo entiendo también que todo el mundo tenemos nuestras maletas y que no tienen por qué aguantarlo, entre comillas, y prefieran protegerse e irse. Eso también lo entiendo, porque nos ha ya, pasado a todos. Pero prefiero que sea el primer día que no un año y medio después. claro. Y esta pregunta es rara, ¿vale? Y como no nos conocemos, voy a tratar de medirlo mucho para que no parezca una pregunta súper frívola, ¿vale? Que no lo es. Te juro que no lo hago desde ahí. Pero cuando has mencionado ahora yo hace 10 años tenía una serie de cargas, etcétera, etcétera, que ahora no tengo, eh, no hay algo, insisto, no quiero que parezca súper frívolo y creo que me vas a entender por el tono que tienes, creo que puedes intuir a lo que me refiero. No hay esa ausencia terrible, por otro lado, de cargas, no te permite un pequeño, como si se hubiera despejado un poco el camino. Es decir, que la tristeza o el peso va en una dirección distinta, pero de repente arroja un poco de luz en otra dirección, o no. Mira, que suena muy egoísta, pero es que mi vida empieza ahora. Vale, a eso me refiero. Gracias, O sea, gracias por... Es que, claro, no nos sí, sí, sí. conocemos, entonces no quería que No, 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 pareciera sí, un sí, hey, tal cual. tal, O sea, yo, pero yo he paralizado mi vida durante 10 años para cuidar a mi madre, a mi hermana y a mi padre. claro,
Aún tengo al crío aquí, pero bueno. Ya, Al bueno. final tiene 17 años y créeme que va a hacer su vida antes que yo. Sí, De hecho, está ahora con la novia por ahí, o sea, va a hacer su vida antes que yo. ya, Pero, pero al final eso, yo creo que ahora mismo también para mí han sido días en los que me he sentado en el sofá, me he quedado sola y me he dicho, vale, ahora hay que hacer cosas. O sea, porque claro. ahora empieza todo. Ahora empieza el poder conocer gente, ahora empieza el poder ir a sitios, ahora empieza el poder que me llegue un trabajo en otra provincia y decirme, pues me voy porque no hay nada aquí. Y hasta el crío ayer que le decía, joder, es que tengo que ir a Barcelona al partido del Barça contra el Real Mm. Madrid, el femenino, que es en el Camp Nou, tal. Es que tengo que estar allí, porque claro, es que es un partido súper importante para mí, no sé qué. Me dice, ¿y a mí qué me cuentas? Vete. Y yo, pues vale. También te digo que hay una mejunje de sentimientos en mi cabeza que Ya, los 2 primeros días me acuerdo que estaba hablando con una amiga y me dice: "Tía, es que estoy como un poco, o sea, me he hecho pruebas y no es COVID ni nada, ¿eh? Pero estoy como que me duele la cabeza". No sé qué. Escucha, pero tómate algo, tómate una sopa, tómate no sé qué. Y me dice: "No, me tienes que cuidar". ya. Dice: "Para un poco, que a mí no me tienes que cuidar". O sea, y yo: "Bueno, pero tú tómate algo, vete a la cama". O sea, al final sí que es un poco, que al final son 10 años de estar cuidando a los demás y son 10 años en los que no es que me haya descuidado a mí, pero sí que, pues, por ejemplo, el tema del ejercicio y demás, entre la depresión y esto, pues, por ejemplo, son cosas que no he hecho. El poder pegarme unas vacaciones son cosas que no he hecho y que al final también las necesitamos mucho. O sea, Claro. también necesitamos esos parones y sí que esos 10 años, pues, han sido mucho de descuidarme. Sobre todo que ahora de repente es como si tuvieras la opción de empezar a conocerte a ti y decidir hacia dónde, cómo y de qué forma, ¿no? Es como esas veces que uno de repente llega a casa con la ropa de currar de muchas horas, se da una ducha y se pone un pijama que se acaba de comprar, que es como, hostia, qué bien se está. O sea, hay momentos, yo creo, que de repente tardamos mucho en darnos cuenta del gran cambio que ha habido en nuestra vida. Para bien en algunas cosas, para mal en otras, etcétera, etcétera. Pero yo recuerdo, sin tener nada que ver a lo que tú has vivido, después de una relación relativamente larga donde lo dejamos, que yo tardé días en ser consciente de, oye, puedes estar en tu casa como te dé la gana porque la puerta no se va a abrir. Quiero decir, eres el único que está dentro, no se van a oír unas llaves y va a entrar nadie. Entonces hay como todo un proceso de duelo, pero de repente creo que hay un momento de, bueno, venga, empecemos ahora de cero, ¿no? Realmente es como un punto muy clave en tu vida. Da vértigo, Ya, porque eso, estás mirando vuelos, estás mirando tal, y es como, y ese día tengo que volver. ¿Y por qué tengo que volver ese día? Porque no me puedo quedar 2 más si quiero ahora. Porque antes no era claro. así. Yo antes me iba la última vez que me fui de vacaciones, que fue cuando salió el libro, eh, mi padre se puso malo estando yo en la otra punta de España. Y era como, tengo que mirar un vuelo para volverme mañana. Claro, de repente, sí, claro. Y cambié, y cambiarlo todo. Y, y estas cosas ahora, pues, son Hostia, distintas. claro, pero es como, es que eres alguien que por la situación que ha vivido, em, su cerebro se ha acostumbrado a estar en alerta todo el tiempo, ¿no? Todo el puto día. Directamente, ¿no? Es Sí, como sí. estar todo el día. O sea, me da la sensación que debes haber sido alguien, incluso ahora todavía debe ser así, que cuando sonara el teléfono, cada vez que viera en la pantalla cierto nombre, pensaría en, hostia, hostia, se pondría en lo peor, ¿no? En ojalá no sea lo peor, ojalá no sea que la noticia empeora. O sea, da la sensación de que has estado siempre alerta y pensando en las cosas solo pueden complicarse. Yo, estos últimos 5 meses que estaba mi padre en el hospital, cada vez que me llamaba un número oculto, decía: "Ya está". Pues, Y lo claro, cogía y era, hablo con el titular de la línea, y yo: "Vete a la mierda". qué O sea, terror. claro, o sea, es que al final te acostumbras, pero bueno, es lo que te digo, que a mí todo el tiempo de terapia que estamos hablando de casi 30 años de terapia, me han servido mucho para saber gestionar el duelo, pero para conocerme a mí, a lo mejor no, Ya, porque siempre he estado, bueno, yo eso, estuve desde los 9 hasta los 12, o sea, con terapia. Después con 14 muere mi primo y ahí es cuando nos damos cuenta de que nos hacía falta la terapia. Yo
además me cogí ese típico duelo de enfado, ¿sabes? De estar enfadada con el mundo porque a mi primo lo habían matado, ¿sabes? Yo en mi cabeza tenía una historia montada, mi primo tuvo un accidente de coche, ¿sabes? Ya, bueno, Y tuve el cabreo, o sea, el duelo de cabreo. Y después, bueno, pues todo lo de mi madre, también perdí a mi mejor amiga de una leucemia que tenía ya 25 años y eso es horrible cuando lo vives porque dices, joder, tío, es que era una cría. Y después, pues todo lo de casa. Y al final aprendes a gestionarlo, estás esperando el siguiente golpe, sabes cómo salir de él porque, bueno, al final tienes unas herramientas ya para gestionar todo ese dolor tras una pérdida y demás, pero al final te das cuenta de que los psicólogos a los que tú has ido y por las cosas por las que tú has ido están bien, pero te falta para muchísimas otras cosas. Yo, por ejemplo, para la gestión de rupturas sentimentales y demás, mi psicóloga me acuerdo de que le hablé hace poco de un desengaño amoroso, digámoslo así, y mi psicóloga me decía, ¿sabes que es la primera vez que me hablas de algo de esto? Y llevamos 2 años y medio en terapia. Me dice, es la primera vez que me hablas de algo de esto. Dice, es que yo no sabía ni que estabas conociendo a nadie. Y digo yo, bueno, pues y ahora estoy aquí. ¿Sabes? Y era como, para ella era como un terreno un poco arenas moveditas, ¿sabes? Era como, joder, es que tampoco sé cómo hablar contigo de esto porque nunca habíamos hablado de tu vida sentimental. Era como que estaba ahí un poquitito a un margen porque claro, lo pero que nos hemos centrado son otros problemas que lógicamente son muy grandes, que no tienen solución y esto pues sí, y son cosas bastante más pequeñas de gestionar. hostia, pero es curioso porque fíjate que es como si hubieras establecido un medidor de cosas más graves a menos graves. O sea, como si las que son un Un poco más termómetro de pequeñas no dolor. hacen. Sí, un termómetro de dolor y de repente es, bueno, estamos en el tema enfermedades familiares, etcétera, etcétera. Y de ahí no vamos a bajar. Pero claro, están todas, todo el tiempo. O sea, quiero decir, a cualquier situación hay que sumarle siempre los desengaños amorosos o los roces con amistades o los malos entendidos o cualquier cosa por pequeña que sea. Pero claro, en tu caso es como que has sacado la carta grande siempre y la otra nunca, ¿no? Entonces, de repente ahora vais a tener que trabajar con las cartas pequeñas, que es, hostia, pero Andrea, has guardado muchas. Hostia, va a tener un cacao de puta madre ahora. Es como, joder, las podríamos haber ido sacando. Hubo un momento en el que me dijo yo creo que fue hace 3 años, eh, que también fue como una pequeña ruptura, me dijo, tienes que entender que va a haber un momento en el que vamos a espaciar más las visitas y, y habrá un momento en el que ya no tengas que venir a terapia. Y yo me ofendió. Dije, ¿por qué? Anda. Si yo es que yo tengo muchas cosas más que contar. Y me decía, bueno, pues que, claro, tú aquí estás viniendo porque tenías un bloqueo emocional que ya no está, tu gestión del duelo va bien, entonces, pues poco a poco habrá que espaciar, porque yo pensando, a ver, o sea, tú sabes la cantidad de movidas que tengo yo en mi vida, tía, que podemos estar aquí. O sea, yo creo que estoy enganchada a ir a la psicóloga. Puede Eh, ser, ¿eh? sí, sí, sí. No, yo ahora voy cada 3 meses. O sea, ahora voy cada Ah, 3 meses, salvo que haya algo que detecte que no tal. Ahora voy cada 3 meses. Sí que hubo una época, sobre todo con todo lo de mi hermana y demás, que iba una vez al mes, porque lo necesitaba. Pero con el caos, o sea, después yo creo que desde la pandemia que empezamos con... Sí, yo creo que desde la pandemia cada 3 meses. En pandemia empezamos con Zoom mm, y bueno, al final ahora mismo estoy bien, sé gestionar las cosas bien y sí, pues a lo mejor hay un momento en el que dejo de necesitar terapia por un periodo largo de tiempo. Al final claro, también he encontrado una psicóloga buena con la que me entiendo bien, porque también te digo, no todos los psicólogos encajan con todos los pacientes. mm, lo sé, Y lo he vivido. claro, entonces yo he estado mucho tiempo, yo me acuerdo de un psicólogo malísimo que tenía, que estuve, de verdad que fueron 3, 4 sesiones, pero dije, no, no voy a encajar con este tío en la vida, en la vida. Y aparte, cuando cambias de psicólogo, a ti no sé si te pasa, pero cuando cambias de psicólogo tienes esa cosa de, me está viendo como un cliente, no como un paciente. Ya. Yo es que solo tuve 3 sesiones con uno y la experiencia fue tan terrible que no he vuelto nunca a ninguno. O
sea, estoy convencido de que hay psicólogos muy buenos, excelentes, pero como mi experiencia fue tan terrible en el momento más delicado de mi vida, mi reflexión fue que os follen. Prefiero, ya veré cómo mierda se hace esto. Ya investigaré, ya investigaré yo. Y Yo no le creo, di ninguna oportunidad a ninguno. yo creo que hasta ahora el único psicólogo en el que encajaba bien era el que tenía cuando iba a la universidad, que el muy cabrón se enamoró de una uruguaya y se fue allí, se casó y no volvió nunca y lo perdí como psicólogo. Puto amor. Sí, pero quitándole a él creo que he dado muchos tumbos, Sí, muchos. ¿no? Sí, sí, sí. Es complicado, yo creo. Es un momento de tal fragilidad, yo creo que es muy, muy delicado encontrar a alguien que tengas la sensación de que está prestando atención a Es, lo tuyo, ¿no? es que tú te sientes muy vulnerable porque sabes, o sea, cuando decides pedir ayuda, ya sabes que estás mal. Cuando recibes esa ayuda estás muy vulnerable y si notas que la otra persona no encaja contigo, es horrible, porque no vais a avanzar nunca. Vas a tirar el Ya, dinero y no vais a avanzar. Yo, yo recomiendo un margen de 3 4 sesiones para darte cuenta de si vas a encajar o no. La primera, lógicamente, es eso, te vas a sentir como un cliente. La segunda no te da tiempo para nada, pero yo creo que en la tercera o cuarta ya sabes si vas a avanzar o no. Si ese es el... claro. Y luego también hay una cosa que la gente hace mucho de, pero dame el número de tu psicóloga. Ves que mi psicóloga es mi psicóloga. O sea, Claro, que no tiene, o sea, no es mágica, ¿eh? No es que yo te vaya a dar el número de mi psicóloga y mi psicóloga te vaya a arreglar la vida a ti. claro. O sea, le está costando, Dios y milagros, arreglarme la mía. Imagínate, y yo 4 años casi, imagínate lo que le va a costar con una persona nueva. No, no son mágicos, para nada. Ya, es una búsqueda exhaustiva. En qué momento estás ahora mismo? O sea, cómo estás ahora mismo y cómo te... Ojalá que me digas que estás en un buen momento, porque lo siguiente que te quería preguntar es cómo te mantienes en ese estado. O sea, cómo consigues capear los temporales. ¿Tienes como herramientas que digas esto, como deje de hacer esto, como deje de tal, como deje de cual, voy a acelerar mi caída? Acabo de salir de pico chungo, que es una cosa Vale. que tengo de vez en cuando, que es, pues eso, una hostia que te viene, en la que bajas y yo, por lo menos, lo que me funciona es, ¿vale? Noto, o sea, lo que decíamos antes, vas con delay y notas que estás bajando cuando ya estás casi abajo del todo. Yo me revuelco en el dolor el tiempo que me haga falta, en este caso fueron un mes y algo. Hay días hay veces que son 3 días y hay veces que es un año o 2, pero esta vez ha sido un mes y poco. Fue antes de morir mi padre. Y de ahí, es que lo de cómo sales es que tardas muchísimo. Al Ya, final, sabes que estás abajo, sabes que las cosas no van bien y no hay una varita mágica tampoco. Es tiempo, es cambiar de hábitos, en mi caso, volver a dormir, sobre todo. El tema de dormir, a mí, soy una persona que no duerme casi nada, ya de por mí. Pero cuando estoy mal, podemos hablar de que hablo de dormir 3 4 horas. Y no un día, sino ya, periodo largo. Entonces, lo que me obligo es, me quito el móvil y demás, y si me despierto, que me despierto, me vuelvo a intentar dormir, me vuelvo a intentar dormir, y hasta las 10 no me voy a levantar si no duermo. Justo además fue cuando mi padre estaba en el hospital, entonces sí que podía permitirme el levantarme en vez de a las 7 de la mañana a las 9 y volver a recuperar esos hábitos y empezar a hacer un poquitito de ejercicio, aunque sinceramente es que cuando estás mal tampoco te vale para nada porque o sea, ya no te apetece, pero es que encima no te sirve. Me acuerdo hace unos años, a mí me encanta la bicicleta. O sea, yo de pequeña estaba todo el día en bicicleta, mi padre era director deportivo, mi hermano fue ciclista y me encanta la bicicleta. Y hace unos años, hace 2 años, me compré una bici y dije, quiero volver a andar en bici. Porque tal. Empecé a salir, no me gustaba nada. No estaba disfrutando de la bici. Me compré un rodillo, empecé en casa, los primeros días muy bien, y luego era como, es que no siento nada con la bici. Entonces, todos esos hábitos saludables que sabes que tienes que tener, que te ya. impones que tienes que tener, que tienes que comer sano, que tienes que hacer ejercicio, que tienes que dormir más y mejor, al final te los impones un poco, un poquitito de rutina y poco a poco
vas desterrando un poquitito lo que te metió en el pozo. A mí el pozo, como te dije antes, fue un desengaño amoroso que tuve. Me pegó una hostia buena, no quería hablar con nadie. Ahí fue cuando ya empecé un poquitito de detectar y demás. Pues oye, pues me tiré un mes y medio revolcadilla en el dolor y luego pues poco a poco va saliendo. También no me quedaba otra que salir. Tenía que tirar Ya. un poco por mi padre, no me quedaba otra que salir, que también es que a mí yo... pero es como que la vida te obliga, en mi caso, por lo menos, pero que también está bien que algo tire de ti para obligarte en estos casos. Un poco Soy de como dos. entorno, un poco las Claro. circunstancias, pero Hay dos cosas ahí que no sé si tiene sentido. Una es, al final, todo el mundo coincide como en un par de cosas en dos, tres cosas que sabemos que son imprescindibles para estar bien. Y lo sabemos. Quiero decir, al final ya hay un momento donde cuando hablas con 10 personas y 9 coinciden en que hay tres cosas que están bien, como son deporte, descanso y alimentación, hay un momento que dices, tío, deporte, descanso y alimentación. Por mal que estés, te tienes que obligar a deporte, descanso y alimentación. Entonces, no sé si hay algo que es imprescindible de, en los picos de estar bien, tratar de usarlos con todas tus fuerzas para que descansar, comer y deporte se convierta en algo casi como respirar para ti, de forma que si empiezas a estar mal, el propio cuerpo te obligue a ese deporte, descanso y alimentación, porque creo que eso minimiza o por lo menos acorta los tiempos de estar mal, empiezo a estar casi seguro y, y luego hay otra cosa que creo que nos pasa a todos y es que nos derrumba mucho, o sea, las rupturas sentimentales o cuando alguien se va, al final no deja de ser el alguien no te acepta como eres y te da mucha rabia, ¿no? Al final todo se reduce a eso, es buscamos la aceptación de una persona que nos parece que es guay para nosotros y dices, tronco, ¿no es muy loco el caer en una depresión porque el espejo de otro no te quiere? Y me da la sensación que es casi el 90% de las veces eso. O sea, no será un 70, pero es como la aceptación de otros, ¿no? sobre lo de comer, dormir y hacer deporte, estoy de acuerdo en que creo que si estuviéramos acostumbrados, por lo menos tendríamos unos niveles químicos que no nos dejarían caer tan Claro. fácil, lógicamente. Pero también te digo que cuando empiezas a estar mal, ya no cuando estás mal, cuando empiezas a estar mal, lo que menos te apetece es comer, dormir Claro. y hacer deporte. Sí, sí, totalmente, sí, sí. Por eso insisto siempre en cuando estés bien hazlo mucho, porque como no tendrás ganas de nada, por lo menos que te quepa un macarrón, ¿sabes? Y 2 pasos. Y sobre lo de los desengaños sentimentales, yo es que de verdad este año lo empecé diciendo, con lo que me ha costado a mí quererme, no me vas a cambiar tú. Porque Ya. con lo que me ha costado a mí quererme, yo he llegado a un momento, o sea, te juro que el año pasado empecé así, ¿eh? Con lo que a mí me ha costado quererme, yo he llegado a un momento en el que me quiero y me acepto y no sé qué, y yo no necesito que tú me vengas a decir no sé qué. Y lo he acabado en plan, joder, macho, es que yo, hay una cosa, y creo que fue en el tweet en el que te etiquetaron, que es un artículo que escribí, hay una cosa que me repito una y otra vez en el pico chungo, porque desde que me la dijeron me tocó mucho los cojones, que fue la última ruptura gorda sentimental que tuve, que la hija de puta me dijo, es que haces imposible quererte. Oh, no es una buena frase. Claro, y entonces cada vez que tengo el más mínimo tal, es como, pues es que a lo mejor es imposible quererme de verdad, ¿sabes? Oh, O sea, claro, al final, quieras que no, son cositas que al final necesitamos, somos animales sociales, necesitamos la aceptación de los que tenemos al lado y necesitamos que nos quieran los que tenemos al lado. Y, hostia, cuando estás mal, esas mierdecillas que te han soltado a veces, que encima te las han soltado en un calentón y que seguramente no se ha dado ni cuenta de que lo ha dicho, se lo dices ahora y dices, yo te dije, yo en la vida te dije eso. jamás diría algo así a alguien que Jamás, además pero sé ¿cómo? el daño que le puede hacer y no Vamos, sé qué, sí. hombre, yo no soy así. Pero, coño, son cosas que a nosotros se nos quedan súper grabadísimas y yo en mi caso eso, cuando tengo un pensamiento intrusivo, suele tirar por ahí ese pensamiento. Hostia, qué curioso. Pero hay algo súper curioso ya en tu caso y es que lo tienes todo localizado. Hostia, yo Solo tengo que no suerte. sabes cómo, no, Yo o aquí sea, tengo las una grabadora. sensaciones,
Claro, o sea, lo tienes todo súper organizado y archivado, solo que a la hora de ponerlo en práctica se te da rebu. ¿No? Sí, Es sí, como, sí, sí. hostia, si lo tengo, si tendría Sí, que sí. entrar en la habitación y lo puedo prevenir, lo puedo corregir porque soy experta, pero es como que llegaba ese momento, es como, no, ahora no veo bien en la habitación donde está Sí, todo claro. porque creo que también te nublas. O sea, Ya, cuando algo no funciona, o sea, y es eso, tú conoces los mecanismos, conoces las herramientas, sabes cómo hay que salir de ahí, pero también cuando caes es como, vale, sé cómo salir de aquí, pero ahora dame tiempo. claro, O sea, yo creo que todo esto es un camino larguísimo. Yo, ya te digo, lo mío es crónico, lo mío va a estar ahí siempre. Y estamos hablando de la depresión, pero la ansiedad también se las trae. Y al final te acostumbras a vivir con ello, te vas conociendo poco a poco y lo que te decía antes, vas detectando cosillas para trabajar con ellas. Sí que es eso, que la teoría te la sabes, pero ya, cuando llega el momento, ponerla en práctica, no es que no lo sepas hacer, es que te lleva más tiempo. claro. Es súper curioso porque es realmente el ponerlo en práctica. La putada es que tienes todas las herramientas, pero pesan mucho y las tienes que poner en práctica cuando menos fuerza tienes. Yo creo que esa es la putada. Realmente es, todo está aquí. Mientras estoy bien, tengo mucha fuerza para manejarlo. El problema es que las voy a necesitar cuando esté mal. Entonces, a ver cómo cojones lo hacemos ahí. Y es lo que decías antes del delay, que si te dieras cuenta cuando todo empieza a ir Ya, mal, dices, oye, para, que hace 10 minutos las cosas empiezan a ir mal. A lo mejor ya, sabemos gestionarlo de otra forma. Pero al final es lo que te digo, yo el duelo, por ejemplo, lo sé gestionar y otras cosas no. Pero claro, es que el duelo gestionarlo me ha llevado 25 años. ya. Entonces, quieras que no, Claro, no. Y tú en tu caso has ido encadenando muchos duelos, ¿eh? Hostia. claro. Que Pero no. imagínate que no hubiera estado preparada. Ya, claro, en tu caso no, claro, ni idea. O Yo sea, en el caso de mi claro. sobrino, con mi padre estaba súper preocupada y he visto que y ha estado 2 años en terapia, ¿eh? Nada más, 2 años y medio. Además, que es que eso no le valía a él para nada, porque él estaba perfectamente. Claro. Ya, Después de 2 años previniendo estabas perfectamente, campeón. Si no los llegas a hacer, imagínate que has perdido ya, a toda tu familia con 17 años, que yo los he perdido con 36. Y él con 2 años y medio, el duelo con mi padre ha sido un momento traumático, pero lo está llevando bien. Y yo me imagino, o sea, no me quiero ni imaginar, vamos, lo que sería haber vivido toda esta situación sin tener una preparación psicológica para ella, tanto en mi caso como en el suyo. ya. Hostia. Y porque llevamos casi una hora y ya te voy a liberar, pero por curiosidad, igual que puedes prever y te ves venir los picos de, ojo, me estoy cayendo, ¿te puedes ver venir los de estoy saliendo? Bueno, yo creo que cuando estamos bien lo notamos todos. Pero lo ves, o sea, eres capaz de De ver ver qué la está pasando luz. ya, pues Sí, venga, da de ver, igual, de dame un ver, de poquitito. empezar a ver como No, la luz no, ¿no? No, o sea, sucede exactamente igual siempre. Simplemente hay un día que te das cuenta de que estás mejor y ya está. Pero sí, o no sea, al eres final capaz de ver ese proceso, ¿no? tiene mucho que ver eso con las rutinas, con lo que te digo, si el cuerpo está descansado y demás, empiezas un poquitito a sentirte mejor. Y yo de verdad que donde más lo noto es que me apetezca ver a gente. Ya. Yo hubo un momento que fue un detonante de decir, esto está mal, que fue que estaba en un partido de fútbol y estaba acabando el partido y yo no me había enterado de nada. Y estaba, Hostia. o sea, pero que no me había enterado de que, o sea, y estaba viendo un Sporting Racing, que además son equipos en los que tengo jugadoras y en los que joder, conozco gente y estaba bien y tal. Y es como que se estaba acabando el partido y fue como, ni me ha gustado, ni he sentido nada, ni me he entretenido, ni es que no me he enterado ni de lo que ha pasado. Y ahí fue cuando dije, vale, ya está, estamos en un momento jodido. Porque para mí el fútbol, en los peores momentos, me ha sacado. Cuando yo dejo de tomar químicos y estaba en la mierda, fue cuando empecé con el fútbol femenino y a partir de, bueno, conocer gente, de estar distraída, de empezar a ver partidos y demás, empecé como a distraerme del shock que te da el quitarte los químicos. Cuando mi hermana estaba ya casi bastante mal, casi terminal, eh, fue cuando empecé a volcar en el fútbol, en el fútbol, en el fútbol y empecé a trabajar en futboleras. Eh, y este momento en el que, y esto fue en noviembre me doy cuenta que
que con la novela, que con todo, que si la Eurocopa, hablándome con las mejores jugadoras del mundo, que, vamos, para mí era un sueño hace unos años, y me estaba agobiando, no estaba disfrutando. Dije, me cago en la puta, estoy abajo del todo. Y a la vez, un día que fui a ver un partido de mierda, porque encima fue un partido de mierda, se me pasó volando el partido y me gustó y estuve hablando con gente y demás, dije, vale, ya estoy arriba otra vez, ya se ha pasado. Y estaba preocupadísima de verdad, porque Ya. estaba una cosa a la que adoro, como el fútbol, me estaba agobiando y Pero no lo es estaba una... disfrutando. Y en el momento en el que dije, vale, ya está, ya se me ha pasado, también fue un descanso para mí. Y ahí fue como ver la bajada clarísima y la subida clarísima. Y yo creo que eso lo podemos ver mucho, pues, cada uno en cosas que ame. O sea, yo tengo una amiga que le pasaba con los perros. Llegó un momento en el que tenía esa obligación de sacar al perro, que era me cago en la puta. Y adora a su perro. Y dice, joder, pero es que tengo que bajar al perro, no sé qué. Y lo bajaba a dar la vuelta, a que hiciera sus necesidades y lo subía. Y era una tía que se pasaba el día con el perro en la calle. Y lo mismo, a las pocas semanas, que ya a la vez que sí, no, es que voy con la pelota, con el perro, no sé qué, dije, vale. ¿Y te has dado cuenta de que has pasado de esto a esto? No, es que estaba muy agobiada, tenía moviendo movidas en el curro, tal, no sé qué, no sé qué más. Yo creo que lo notamos muy bien con eso, con las cosas que amamos y de repente un día despreciamos absolutamente. Ahí dices, hostia, aquí me pasa algo. Porque si a Hostia, esa mí, pista es clave, ¿eh? Sí. claro, Es una pista clave. Es en el momento en el que tu pasión eh, no la estás disfrutando y te da igual, algo raro pasa. Algo raro pasa. Es una pista muy clave. Sí, sí. Hostia. Andrea, muchas gracias. No te voy a robar más tiempo. Ha sido muy guay. Eres mi primera desconocida y ha sido muy guay. Fíjate que yo entraba con cierto apuro, ¿eh? Digo, a ver ahora que, claro, no hemos hablado nunca, a ver me encuentro ahí cómo una nos borde que me entenderemos. dice, ¿cómo que Y es estás muy, loca? A ver, ¿eh? podía haber pasado, pero hubiese sido muy raro porque entonces sería como, hostia, pero me has manipulado por la parte de atrás de Twitter, ¿no? Mientras estábamos quedando en plan, sí, charlemos, y ahora de repente es para decirme cómo te atreves, digo, hostia, no, claro, te hubiera soltado una frase de esas lapidarias, de estas de cuando alguien se va de la culpa es tuya que no te dejas querer, de estas mierdas que te dejan tocado. Andrea, muchas gracias, de verdad. No sé si quieres decir algo más antes de que chape No, o algo que eh, creas que le puede servir a alguien de algo si está en ese momento de abajo. Tú que eres yo experta. Fíjate qué raro, creo pero que con quien más hay que hablar de cosas que hay que cambiar es con los medios de comunicación, con influencers y demás, que pueden hacer muchísimo por visibilizar esto y que la gente no se sienta tan en la mierda por pedir ayuda. ya, Yo creo que todos nos sentimos, lo que te decía antes, vulnerables y no queremos sentirnos vulnerables e intentamos parecer fuertes para no sentirnos vulnerables y lanzar ese mensaje de que hay que pedir ayuda y que eso no te hace menos fuerte, hay que empezar a moverlo ya desde redes. Me parece valiosísimo lo que haces tú. Yo voy a seguir en lo mío porque al final también te digo que mi comunidad, si dejara un día de hablar de salud mental, se preocuparía. Y creo que mucha más gente debería de hablarlo. Creo que ahora está muy de moda es que os preocupáis mucho por la salud mental cuando uno se suicida, pero luego si no, no habláis de ello en todo el año. No, es que hay que hablar de ello en todo el año de verdad. ya. Bueno, tú Porque eres la prueba. se pueden prevenir muchos casos y no en famosos, ¿eh? Se pueden Ya. prevenir muchos casos en casa, se pueden prevenir muchos casos en tu grupo de amigos, simplemente con no estigmatizar y saber oye, que si estás mal y pides ayuda es por algo. Y lo primero porque quieres salir de ahí. Sí, no, al final el famoso simplemente es un nombre en la noticia y una foto, pero no es más que la puntita del iceberg de todo esto, no tiene más. Andrea, muchas gracias. Voy a cortar ¿Vale? y me voy a despedir de ti en condiciones, pero voy a darle al stop. Los que están escuchando, para ellos ya se termina aquí nuestra charla. Ahora me despido yo de ti. Gracias.